Evaluación de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un documento técnico de carácter interdisciplinario que está destinado a predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas o corregir las consecuencias de los efectos ambientales que acciones antrópicas pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Su finalidad es que la autoridad de aplicación tome decisiones respecto a la conveniencia ambiental y social de la generación de nuevos proyectos en un determinado ámbito geográfico. Actualmente, la evaluación de impacto ambiental se considera un proceso de análisis que anticipa tanto los impactos negativos como positivos de determinadas actividades que se realizan para un proyecto. Los objetivos de una evaluación de impacto ambiental son detectar, identificar y evaluar los impactos ambientales de un proyecto, proponer las medidas necesarias para remediar o mitigar efectos negativos del anteproyecto, recomendar la implementación de acciones que permitan optimizar los impactos positivos. Cabe señalar que cada situación de impacto ambiental es un hecho singular, para la cual no existe una receta que tenga aplicación universal. Más bien su aplicación estará restringida al tipo de situación que se vaya a evaluar y al medio en el cual esté inserta. Metodologías del estudio de impacto ambiental. Esta metodología se divide en métodos ad hoc. Se basan en la consulta sistemática a expertos, por lo que presentan una gran dependencia de grado de conocimiento y experiencia de los participantes. Métodos formales, estructurados como una guía y herramienta de trabajo para organizar la información ambiental derivada de un estudio del impacto. Entre estos métodos encontramos listas de verificación. Este método consiste en una lista ordenada de factores ambientales que son afectados por una acción humana. Su principal utilidad es identificar las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta, asegurando en una primera etapa de la evaluación de impacto ambiental que ninguna alteración relevante sea omitida. Una lista de chequeo debe contener los siguientes rubros: agua, suelos, atmósfera, flora, fauna, recursos naturales, culturales, etc. Existen diversos tipos de listados. Los más importantes son listados simples, listados descriptivos y los cuestionarios. Listados simples. Contienen solo una lista de factores o variables ambientales con impacto, o una lista de características de la acción con impacto o ambos elementos. Permite asegurarse que un factor particular no sea omitido del análisis. Como vemos en el siguiente ejemplo. Listados descriptivos. Estos listados dan orientaciones para una evaluación de los parámetros ambientales impactados, por ejemplo, posibles medidas de mitigación, datos sobre los grupos afectados, etc. Como por ejemplo, cuestionario. Se trata de un conjunto de preguntas sistemáticas sobre categorías genéricas de factores ambientales. Analizando las respuestas se puede tener una idea cualitativa de la importancia relativa de un cierto impacto, tanto negativo como positivo. Aquí tenemos un ejemplo. Las ventajas de la lista de chequeo están dadas por su utilidad para estructurar las etapas iniciales de una evaluación de impacto ambiental, ser un instrumento que apoye la definición de los impactos significativos de un proyecto, asegurar que ningún factor sea omitido del análisis y comparar alternativas del proyecto. Las limitaciones de esta lista son ser rígidos, lineales y limitados para evaluar los impactos individuales, no identifican impactos indirectos, no ofrecen indicaciones sobre la localización espacial del impacto y no permiten establecer un orden de prioridad de los impactos. Diagramas de flujo. Se utilizan para establecer relaciones de causalidad lineal entre la acción propuesta y el ambiente afectado. También se utilizan para analizar impactos indirectos. Son fáciles de construir y de proponer la relación de causalidad. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, estos diagramas no facilitan la cuantificación de impactos y se limitan a mostrar las relaciones causa-efecto. Estos diagramas deben ser complementarios de las metodologías matriciales u otras más cuantitativas. Redes. Son útiles para detectar impactos indirectos o secundarios y para identificar interacciones mutuas en proyectos complejos. Su principal desventaja es que no proporcionan criterios para decidir la importancia de los impactos. Si la red es muy amplia, genera confusión y dificultad en el manejo de la información.
Estas redes son una extensión de los diagramas de flujo incorporando impactos a largo plazo. Los componentes ambientales se interconectan como podemos ver en el ejemplo, y los impactos se ordenan por jerarquía, primarios, secundarios y sus interacciones. Como siguiente punto tenemos el método Vattel-Columbus. Este, perteneciente al instituto con el mismo nombre, es el principal método cuantitativo que se ha desarrollado para la evaluación de impactos ambientales. Su objetivo es la evaluación sistemática mediante el empleo de indicadores homogéneos. Para la aplicación de este método se definen indicadores de impacto con 78 parámetros. Estos indican la representatividad del impacto ambiental derivada de las acciones consideradas. Los 78 parámetros se ordenan en 18 componentes ambientales agrupados en 4 categorías ambientales. Como podemos observar, la clave del sistema de evaluación son los parámetros, que corresponden a un aspecto ambiental significativo. Los parámetros serán fácilmente medibles, estimándose por medidas o niveles, siendo los datos del medio necesarios para obtener una estimación. Dentro de lo posible, esta estimación se deducirá de mediciones reales que cumplan las siguientes condiciones. 1. Representen la calidad de factor o parámetro considerado. 2. Sean fácilmente medibles cuantitativa o cualitativamente. 3. Respondan a las exigencias del proyecto a evaluar. Y 4. Sean evaluadas a nivel de proyecto. El método incluye las gráficas para la estimación del parámetro y la obtención de la calidad ambiental. Aquí vamos a tener la calidad ambiental del parámetro en las ordenadas y la magnitud en las abscisas. Para determinar la unidad de impacto ambiental, tenemos el parámetro de unidades de importancia por la calidad ambiental. Método cartográfico propuesto por Hart en 1969. Ha evaluado proyectos como trazados de autopistas, carreteras, ferrocarriles, entre otros, todos enfocados a la localización de usos en el territorio para distintas actividades sociales y económicas. La razón es que tiene en cuenta las características del territorio sin llegar a una evaluación profunda de los impactos, pero haciendo una identificación de los recursos para la integración del proyecto al entorno de la forma más armoniosa posible, dejando íntegras las zonas de gran valor social. El procedimiento comienza con la elaboración de un inventario, en el que se representan mapas con los siguientes factores de forma aislada: clima, geología, fisiografía, hidrología, suelos, flora, fauna y uso actual del suelo. En el inventario se tiene en cuenta la causalidad de los mismos. El clima y la geología hacen posible interpretar la fisiografía, que a su vez determina la hidrología, y todo ello permite comprender la formación del recurso suelo. La distribución de la vegetación es el resultado de la interacción entre los factores citados y la fauna está íntimamente ligada a ella. Un análisis costos-beneficios puede permitir valorar un problema ambiental mediante una comparación de los costes por daño frente a los costes para evitarlos. Cuando existan datos, este sistema analítico de tipo económico puede ser usado para comparar opciones y alternativas. En este análisis, los costes se sitúan en oposición a los beneficios, aunque este concepto posee elementos engañosos, ya que lo contrario de los beneficios son los desbeneficios. El procedimiento supone un intercambio a 2 bandas cuando en realidad es un trato a 3 bandas. Los desbeneficios han estado claramente desvinculados de este proceso de análisis. Esta es una de las razones de la problemática ambiental a la cual nos enfrentamos. Como el papel de los desbeneficios no se consideró en el proceso, tampoco se lo hizo con la pérdida de calidad ambiental y de diversidad. Un marco utilizado para evaluar el daño de los recursos naturales consiste en 3 pasos. 1. Evaluación del daño y su significado. 2. Principales posibilidades de restauración. Y 3. Posibilidades de restauración compensatoria. Tenemos también los sistemas basados en un soporte informatizado de territorio. Este sistema se destaca por los servicios ofrecidos para 1. Desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios en proyectos de ingeniería ambiental, estudios de impacto ambiental, planes de uso del suelo, proyectos de planeación urbana, entre otros. 2. Producción de modelos de elevación digital para
cálculo de volúmenes en el diseño de vías, ubicación de sitios de presas, mapas temáticos que combinen relieve sombreado con información temática como suelos, cobertura y uso del suelo, entre otras. Y como tercer punto, en la elaboración del estudio de impacto ambiental para identificación y valoración del estado preoperacional del medio, identificación y valoración de impactos potenciales y elaboración de inventarios estandarizados para los factores ambientales y generación de la cartografía. Los SIC son útiles en algunas fases del proceso de evaluación de impacto ambiental, pues pueden capturar, gestionar, manipular, analizar, modelar y trazar datos con dimensiones especiales para resolver la planeación compleja y la gestión de problemas. Tenemos también la matriz de Leopold, desarrollada por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de Estados Unidos, inicialmente diseñada para evaluar los impactos asociados con proyectos mineros y posteriormente ha resultado útil en proyectos de construcción de obras. Esta matriz realmente no es un sistema de evaluación ambiental, es esencialmente un método de identificación y puede ser usado como un método de resumen para la comunicación de resultados. Como su nombre lo dice, se desarrolla una matriz al objeto de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las características particulares de un proyecto, a partir de dos listas que contienen 100 posibles acciones proyectadas y 88 factores ambientales susceptibles. Se recomienda operar con una matriz reducida, excluyendo las filas y las columnas que no tienen relación en el proyecto. Posteriormente y para cada acción se consideran todos los factores ambientales que puedan ser significativamente afectados, trazando una diagonal en las cuadrículas donde interceptan con la acción. Cada cuadrícula marcada admite dos valores. El primero es la magnitud, que es la valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada. Se coloca en la mitad superior izquierda, hace referencia a la intensidad y se califica del 1 al 10 de menor a mayor. El segundo valor es el de la importancia. Este valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto, se escribe en la mitad inferior derecha del cuadro. Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y también se califica del 1 al 10 en orden creciente de importancia. A cuadrículas llenas, el siguiente paso consiste en evaluar o interpretar los números colocados. El texto que acompaña la matriz consistirá en la discusión de los impactos más significativos, es decir, aquellos cuyas filas y columnas estén señaladas con los números mayores en calificaciones y aquellas celdas aisladas con números superiores. La matriz de Leopold es global, ya que cubre las características geofísicas y socioeconómicas, además de que el método incluye características físicas, químicas y biológicas. Cabe recalcar que el método no es selectivo. Entre sus principales ventajas tenemos fuerza a considerar los posibles impactos de acciones proyectuales sobre diferentes factores ambientales, incorpora la consideración de magnitud e importancia de un impacto ambiental, permite la comparación de alternativas desarrollando una matriz por cada opción. Y por último, entre sus desventajas tenemos difícil reproducibilidad, no contempla metodología alguna para determinar la magnitud ni la importancia. Además, no tiene en particular las interacciones entre diferentes factores ambientales y los efectos no son exclusivos o finales. Esperamos la información que hemos podido brindarte te sea de gran utilidad y recuerda que el mundo es un lugar peligroso no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Muchas gracias.